Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Estamos en esta serie que hemos titulado Mis primeros pasos, hablando de nuestras primeras experiencias con Cristo y de algunas cosas muy importantes que tenemos que comenzar a entender y a aprender en nuestro espíritu para poder crecer espiritualmente. En algún video anterior hablamos acerca de un pasaje que me gusta mucho y que hoy vamos a leer nuevamente, que es Mateo capítulo 13, del 31 al 32. Y dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, dijimos que en esta parábola Jesús es esa semilla, Cristo es la semilla que es sembrada y la tierra es nuestro corazón, somos nosotros. Y aquel hombre que está sembrando la semilla es el Padre. Entonces el reino de los cielos se trata de que Dios el Padre toma a Cristo y lo planta dentro de nosotros para que desde allí Cristo comience a crecer en nuestro interior. Entonces hoy Cristo vive en nosotros. Hablábamos en un video anterior de que Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Eso es una realidad. ¿Y cómo Cristo vino a vivir dentro de nosotros? Como una pequeña semilla, como un grano de mostaza. Al principio puede que muchos menosprecien lo que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque la semilla del reino es muy pequeña, es del tamaño de un grano de mostaza. El grano de mostaza es el grano más pequeño que existía en aquella región por aquel entonces. Es muy, muy pequeño. Y por ende, muchos pueden mirarlo y decir: esta semilla no importa nada, no vale nada. Pero cuando crece, se hace la mayor de las hortalizas, el mayor de los árboles. Eso es lo que ocurre con el reino de Dios en ti, que al principio la semilla es muy pequeña. Tú recibes a Cristo, Dios empieza a hacer ciertos cambios en ti, empiezas a ir a la iglesia, empiezas a orar, empiezas a tener comunión con Dios. Y muchos amigos tuyos pueden burlarse, pueden menospreciarte, pueden reírse de ti, pueden no entender lo que Dios está haciendo contigo. Pero cuando esa semilla crezca y se convierta en un árbol, todos van a ver y entender que realmente Dios estaba haciendo algo grande en tu vida. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? De que esa semilla que es Cristo no fue plantada en nosotros para quedarse para siempre como una semilla, sino para crecer y volverse un árbol. El propósito de toda semilla siempre es producir un árbol, no es quedarse como semilla. Entonces, eh, si nosotros miramos a un hijo de Dios, el que sea, ya sea que lleve 30 años en el Señor o que haya recibido a Cristo hoy mismo, no importa que sea un cristiano fiel y maduro o incluso un cristiano que tal vez ha pecado, ha cometido errores, Cristo vive dentro de él. No hay discusión en eso. ¿Cuál es el tema? Que Cristo fue plantado en mí como una semilla, pero pueden pasar 20 años y Cristo seguir siendo una semilla dentro de mí, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el Cristo que fue impartido dentro de mí crezca hasta volverse un árbol, crezca hasta ser formado, hasta tomar la forma plena de la madurez. ¿Para qué? Para producir fruto. Una semilla no produce fruto, pero un árbol da mucho fruto del que todos pueden comer. Entonces, al principio, cuando Cristo es una semilla en ti, nadie lo puede ver, la gente te ve igual, pero hay algo que cambió dentro de ti, hay algo en tu interior diferente, que hay un Cristo glorioso viviendo en tu espíritu. Pero cuando Cristo crezca y se vuelva un árbol y dé fruto, entonces todos van a poder comer de ese fruto de Cristo en ti. Todos van a querer tomar una parte de lo que tú tienes. Todos van a querer lo que tú tienes. Van a querer la paz que tú tienes. Van a querer el gozo que tú tienes. Van a querer conocer al Cristo que tú has conocido. Entonces, el propósito de Dios contigo en el plano de lo individual es que el Cristo que fue impartido en ti ahora crezca. Que ese Cristo, semilla, salga un tallo, luego salgan hojas, luego
salgan ramas, en esas ramas salgan muchas hojas, el tallo se va a convertir en un tronco grueso, estable, sólido para sostener esas ramas, y en las puntas de las ramas van a haber muchos frutos. Ese es el objetivo. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el asunto. Esa es la meta de Dios. La meta de Dios contigo a nivel individual es que Cristo sea formado en ti. Que Cristo no se quede solamente como una semilla para siempre o como una semilla con dos hojas, sino que crezca hasta volverse un árbol. Hay algunos que tal vez al principio, cuando se convirtieron al Señor, esa semilla creció rápidamente, pero luego se estancó. Y han pasado años y no ha crecido, pero Dios quiere que crezca. Entonces el objetivo de Dios es que esa vida que está en ti, que ese Cristo que está en ti creciendo, crezca hasta llegar a la estatura plena, hacer ese árbol que da fruto. Que Cristo sea formado en nosotros. Ahora bien, ¿cómo hacemos crecer esta vida? ¿Cómo hacemos crecer este Cristo semilla que está en nosotros? Número uno, para que una semilla crezca necesita agua. ¿Cuál es esa agua con la que nosotros vamos a regar? El Espíritu Santo. Jesús dijo que el que creía en Él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan que esto hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, el Espíritu Santo es esa agua viva con la que nosotros vamos a regar la semilla de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo? Pasando tiempo a solas con Él, hablando con Él en oración, en adoración, cantándole, leyendo su palabra, congregándonos, participando junto con la iglesia en las reuniones. Todas esas cosas permiten que la semilla sea regada. Debes apartar diariamente un tiempo de comunión con el Espíritu Santo para que esa agua riegue tu corazón y tu espíritu. Tú lo vas a sentir, vas a saber que algo está siendo regado en ti. ¿Por qué? Porque luego de eso te sientes refrescado, te sientes diferente, te sientes más liviano. Número dos, la luz. Y esa luz es la revelación de la palabra. No la palabra en la teoría, no la doctrina plana, sino la revelación. Es una luz, es una espada que separa el alma del espíritu. Es una espada que va a traer orden a nuestras vidas y que va a clarificar y vamos a poder identificar qué cosa es cada cosa en nuestra vida, qué es del Señor y qué no es del Señor. Entonces necesitamos agua, necesitamos luz y además necesitamos el tipo de tierra correcta. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos el tipo de tierra correcta, si no somos una buena tierra, somos una tierra dura, una tierra con piedras, una tierra con diferentes cosas en nuestro corazón, que no le permitimos a Cristo crecer, entonces Él no va a poder crecer dentro de nosotros. Entonces debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros como esa tierra para que nos volvamos una buena tierra que pueda dar fruto al 100 por 1. Entonces hemos visto el día de hoy que el objetivo de Dios es que Cristo crezca en nosotros hasta ser formado en nosotros. Yo te animo a que estos días tú hables con el Señor y le pidas que Él te enseñe cómo colaborar con Él, cómo permitirle a esta vida crecer en tu interior, cómo permitirle a Cristo que expanda sus dominios dentro de ti, hasta que Él conquiste todo y Él no sea solamente tu Salvador, sino tu Señor, es decir, el que gobierna tu vida, el que está entronizado en tu corazón, el que controla tus acciones y el que se manifiesta a través de ti. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Te espero en la próxima. Suscríbete para no perderte ninguno de los próximos videos y comparte esta palabra con tus amigos. Un abrazo, bendiciones.